Mi opinión es. Y nos enojamos con aquellas opiniones que no se conjugan con la nuestra, porque pretendemos que nuestra perspectiva es la adecuada. Si nos remitimos a lo que acabamos de explicar desde la perspectiva fenomenológica, fíjate que tenemos que aceptar que probablemente hemos incurrido en 2500 años de errores. Pero hagamos un poco de historia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, no es que tengamos que hacer esto, pero es lo que nosotros les planteamos. No es la primera vez que vamos a pensar en esta relación que existe entre realidad y fenómeno. Esta reflexión es añeja, es antigua, tiene siglos de existencia. Y probablemente uno de los primeros pensadores en establecer de una manera sistemática, digamos, el desarrollo de esta distinción es el célebre Aristócles de Atenas, más conocido como Platón. Platón decía, hay algo que no me cuadra. El mundo me está entregando una versión de sí mismo que me parece que es engañosa. Yo creo que hay algo más allá de la representación que aparece ante mis ojos. Y desde ese lugar, Platón va a erigir este viejo concepto del mundo sensible, es decir, el mundo que perciben nuestros sentidos, versus un mundo que subyace a ese mundo que se revela ante nuestros sentidos. El mundo inteligible. Platón va a decir, no es lo mismo lo que se presenta ante mí versus lo que está más allá. Desde ese lugar, acá tenemos una bonita imagen de Platón, un retrato bastante bonito de Platón. Desde ese lugar podemos entender la célebre apología de la caverna o el mito de la caverna platónico, donde supuestamente hay un grupo de personas que están dentro de una cueva, que están viendo unas imágenes proyectadas en la pared y asumen que esas imágenes son la realidad, siendo que hay alguien que está más bien proyectando unas figuras a través de una luz, como si fuesen un proyector, confundiendo a todas esas personas que están dentro de la caverna completamente seguras de que eso que se les muestra es la realidad. Platón decía, el objetivo de la vida consiste en salir de la caverna, es decir, trascender la representación, trascender esas imágenes que nos proyecta el mundo a través de los sentidos para remitirnos a lo inteligible, a lo que en filosofía luego se le conoce como la cosa en sí. Fíjate que esta perspectiva platónica es muy similar a la cosmovisión que se tiene, bueno, muchos años después, en escuelas como el pesimismo de Schopenhauer. Schopenhauer decía, este mundo es un engaño, es un velo de malla. Esto significa que lo que se nos muestra, la representación, es una especie de cortina que nos impide ver el verdadero escenario, la realidad tal cual. Y la vida consiste en retirar esta cortina, en remover lo sensible para poder entrar en contacto con la realidad tal cual. Fíjate que muchas de estas consideraciones nos remiten también a la filosofía india, donde acá tenemos una imagen de Maya Shakti. Maya Shakti es la deidad regente de lo ilusorio. Maya, en idioma sánscrito, significa lo que no es, o lo medible, lo ponderable, eso que se puede pesar, que se puede oler, que se puede medir, pero que no es la realidad en su totalidad, sino que está ocultando una realidad fundacional, Brahman, o
lo que perdura. ¿Mm? Si nos vamos por Oriente, te aseguro que el viaje también va a ser fascinante, pero no nos vamos a ir por Oriente. La fenomenología y la filosofía oriental tienen muchos vasos comunicantes, pero no son iguales. Así que nos quedamos en el análisis del pensamiento occidental en torno a esta distinción histórica entre realidad y fenómeno. Y llegamos a la modernidad filosófica. Años después de Platón, aparece un moderno René Descartes. Fíjate, este René Descartes es muy moderno, aparece con unos lentes Ray-Ban. René Descartes es un filósofo que retoma, en cierto sentido, las consideraciones platónicas en torno al mundo sensible e inteligible, pero va a añadir algunas consideraciones muy suyas, muy propias, que van a transformar la forma como se pensaba en Occidente. Descartes va a decir, sí, es cierto que lo que se presenta ante mí es diferente de lo que está ahí afuera. Mi conclusión, va a decir Descartes, y permítanme que sea un poco, que vaya un poquito rápido, porque el tiempo no nos alcanza para más. Lo principal, va a decir Descartes, es que solo es real lo que se piensa, el mundo interior. Descartes abre la ventana del pensamiento hacia la reflexión en lo subjetivo. Dicho de otra manera, solo es real lo que yo soy capaz de elucubrar, de pensar. Descartes decía, lo que pase allí afuera puede ser un engaño, puede ser un truco articulado por un genio maligno, que podría ser Dios. Yo no lo sé. Ese es un problema con el cual, ese es un problema que yo no compro, dice Descartes. Yo no me quiero hacer cargo de ese problema. Lo que está ahí afuera es demasiado engorroso, es muy complejo. Yo solo sé que estoy pensando y mi cognición garantiza mi existencia. Y esto es lo que dice el célebre aforismo cartesiano, cogito ergo sum. Cogito de cognición, pensamiento, pienso, ergo, por consiguiente, sum, soy. Por consiguiente, existo. Fíjate que con esto Descartes, pese a que es muy interesante lo que dice, va a articular un problema que es más o menos grave en cuanto a la historia del pensamiento. Porque lo que hace Descartes es promover una fractura, una dicotomía. Por un lado está el mundo subjetivo, el mundo cognitivo, y por otro lado está el mundo concreto, el mundo objetivo. Ya los fracciona, los convierte en dos continentes distintos. Y esto va a traer severas consecuencias, no solo en la historia del pensamiento, sino en la cultura occidental. Gracias a estas, vamos a decir, problemáticas y profundas elucubraciones cartesianas, va a surgir el pensamiento de Thomas Hobbes, por ejemplo, el pensamiento fenomenista de la escuela postcartesiana, de Locke, estos señores que empezaron a magnificar el trabajo del intelecto, convirtiendo al hombre en una suerte de máquina productora de ideas, desvalorando la experiencia corporal. Entonces tenemos que, en virtud, concatenando un poco lo dicho hasta ahora, en virtud de el pensamiento platónico clásico, conjugado con las elaboraciones cartesianas de la filosofía moderna, tenemos que aquí surge una especie de deploración de la experiencia corporal. El hombre aprendió a despreciar el cuerpo, a decir esto que llamamos cuerpo es algo que no nos sirve, es algo que nos estorba en nuestro proceso de concreción humana. Los fenomenistas van a decir, ojo, no los fenomenólogos, los fenomenistas van a decir,
el cuerpo no aporta nada en los procesos de aprendizaje. Como digo, hay una magnificación del pensamiento. Pero tranquilos, porque esto ha sido rectificado ya, entre otros, por el célebre filósofo alemán Immanuel Kant. Ya nos acercamos acá a el idealismo filosófico, que empieza básicamente con figuras como Kant. ¿Qué es lo que dice Kant? No nos vamos a detener en Kant porque es un pensador complejo y en cierta manera se aleja un tanto del pensamiento fenomenológico, pero al mismo tiempo es un precursor del pensamiento fenomenológico. En todo caso, Kant retoma esta vieja relación que existe entre realidad y fenómeno, esta relación que fue hasta cierto punto trastocada intelectualmente en una suerte de pugna entre subjetividad y realismo. Descartes desarticuló el mundo y dijo, por acá está el pensamiento, lo que vale, y por allá está eso tan desconfiable que es el mundo concreto. Lo real, entre comillas, que no me conviene. Kant retoma la reflexión en torno a la relación entre fenómeno y realidad. Y va a refinar ambos conceptos, de tal manera que tenemos lo siguiente. Al mundo que existe como entorno natural, lo que podríamos denominar la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? La cosa en sí es el mundo que está allí independientemente de tu experiencia como observador. Porque tú como observador estás participando activamente en la captación de tu mundo propio. Pero cuando tú fallezcas, cuando tu perspectiva deje de formar parte del mundo, el mundo que existe como entorno natural va a seguir subsistiendo. Ese mundo que existe como entorno natural, a lo que podríamos denominar la cosa en sí, con ciertas restricciones, pero podríamos denominar la cosa en sí, a ese mundo que existe como mero entorno natural, Kant le va a llamar el noúmeno. ¿Y por qué le va a llamar de esta manera Kant? Porque lo que él quiere es establecer que lo que nosotros captamos de este mundo que existe como mero entorno natural es diferente del mundo que existe como mero entorno natural. ¿Qué es lo que captamos entonces nosotros? Lo que nosotros captamos es el fenómeno, la representación. Y a manera de síntesis voy a decir lo siguiente. Señores, nosotros no conocemos el mundo. Esa es la conclusión a la que se llegó hasta el pensamiento kantiano. Nosotros no conocemos el mundo. Y decía que probablemente con esto vamos a tener que borrar 2500 años de errores históricos en el pensamiento occidental, porque te aseguro que todos, pese a lo que estoy diciendo yo, que no tiene por qué ser tan importante o nada importante, pese a lo que yo estoy tratando de comunicar, de una u otra manera, estamos muy inclinados a pensar que sí conocemos el mundo, que sí estamos relacionados con la realidad, que sí tenemos acceso a la cosa en sí, que nuestra experiencia es nouménica. Bueno, entonces llegamos a el siglo XIX y con este caballero que tenemos en pantalla, el gran Edmund Husserl, se esclarecen muchas dudas. Husserl, retomando la distinción nouménico-fenoménica kantiana, va a decir lo siguiente. Si bien
no conocemos el noúmeno, podemos acercarnos a la comprensión del mismo a través de el fenómeno. Hace rato dije que fenomenología es el estudio de la experiencia humana. Pues fíjate que a través de la experiencia humana podemos aproximarnos a la comprensión del noúmeno, es decir, a la comprensión de la realidad. Y, siendo un poquito más sintético, diría que la fenomenología es una invitación a acercarnos no a la realidad, sino a la comprensión de la realidad a través de nuestra propia experiencia. La fenomenología es el estudio de la experiencia propia en aras de acercarnos a la comprensión de lo real. Esa realidad que se muestra inaccesible a nosotros y que en un sentido siempre va a ser inaccesible a nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros y el mundo está nuestra propia subjetividad, que hace que no tengamos una relación directa con la realidad. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que plantea Husserl hasta acá? Ya saben, si tienen preguntas, comentarios, inquietudes, a veces de pronto se me olvida abrir un espacio para... No es que se me olvide, lo que pasa es que planeo abrir un espacio para dialogar con ustedes en unos minutos. Pero si sienten la necesidad de intervenir para compartirnos alguna reflexión o algún aporte importante o alguna mención que usted considere importante, siéntase libre de hacerlo. Entonces, Husserl va a decir, me queda claro que no es lo mismo realidad y fenómeno. Lo que hay que hacer es lo siguiente, va a decir Husserl. Primero, ¿quién es Husserl? Bueno, nosotros conocemos a Husserl como filósofo, pero ciertamente Husserl es un hombre de ciencias. Husserl estudia matemáticas. Él es un hombre de las ciencias positivas. Es un investigador que estaba preocupado por el método de la investigación científica, porque él intuía que algo no cerraba respecto a la pretensión de las ciencias de garantizar de una manera infalible, digamos, sus resultados, porque la perspectiva científica tal y como la conocemos ahora ha cambiado mucho respecto a cómo era hace 100 años, cuando a inicios del siglo XX las ciencias se erigían como el modelo epistemológico por excelencia. El mundo estaba tan fascinado por los avances, sobre todo en investigación física, que se llegó a pensar que efectivamente pues, las ciencias constituían algo así como una dimensión infalible, una dimensión cuyos aportes no pueden ser cuestionados. Hubo mucho de eso en su tiempo. Husserl fue uno de los que pensó, no, a mí ese perfil no me gusta. Hay algo allí que no me cuadra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque las ciencias se basan en la observación humana. Y la observación humana tiene problemas. Claro, existen las prótesis tecnológicas que hacen que los instrumentos de observación humana sean más potentes. Por ejemplo, los microscopios son una prótesis bastante sofisticada de la capacidad de observar. Es un potencializador del ojo humano, pero aún así hay problemas en cuanto a los procesos de investigación científica que parten de la propia observación. Husserl, como investigador, sabía que tenía que abordar esos problemas y decide, en principio, estudiar la conciencia. Intencionalidad, eso lo vamos a ver luego. Lo que Husserl se plantea es la siguiente pregunta: ¿cómo capta la conciencia? Es decir, ¿cómo los seres humanos adquirimos conocimiento? Acuérdate que Husserl no está preguntando desde la filosofía.
Husserl está preguntando desde el rigor metodológico científico. Eso es lo que a él le quita el sueño, tratar de garantizar los procesos de investigación científica. Luego se da cuenta que para poder acercarse a una comprensión amplia de estas interrogantes, abraza la filosofía, pero eso ocurre luego. No importa. ¿Cómo capta la conciencia? Muy bien. Nicolás de Cuso hace tiempo dijo, los seres humanos aprendemos comparando. El principal medio de aprendizaje de los seres humanos es el contraste. Cuando algo nuevo se presenta ante nosotros, rápidamente lo cotejamos con lo ya conocido. Contrastamos lo nuevo con lo viejo. Si en este momento, por ejemplo, alguien reproduce una pieza musical del compositor alemán Karlheinz Stockhausen, que hace una música rarísima y la hacía en la década del 40, del 50 aproximadamente, es tan desconcertante escuchar esa música llena de sonidos inconexos entre sí, oscilaciones, vibraciones que no se parecen a la armonía funcional que generalmente se utiliza en la música moderna. Lo más probable es que si nos ponen una pieza musical de este tipo, lo primero que vamos a hacer es buscar dentro de nosotros a qué se parece. Buscamos un referente. Ah, esto me suena al soundtrack de la película Nosferatus, cuando fue musicalizada. Esto me suena al soundtrack de El gabinete del Dr. Caligari, que me parece que utiliza música muy parecida. Es un soundtrack. Si vamos a ver un espectáculo de danza contemporánea y vemos que las bailarinas y bailarines bailan de una manera completamente distinta a como generalmente estamos habituados a ver bailar a los danzantes en escena, sentimos incomodidad y tensión al ver que no sabemos qué es lo que estamos viendo. Y ese es el punto. Cuando algo que no se adapta a lo que conocemos se manifiesta ante nosotros, sentimos tensión. Y la estrategia psicológica que utilizamos para atenuar esta tensión es buscar un punto referencial. Ah, esto se parece a lo que hizo tal bailarín o tal bailarina en Rusia en 1930. Ya está. Si en este momento te sueltan en alguna calle de Mongolia, lo más probable es que lo primero que hagamos sea buscar un espacio turístico, una plaza mayor, un lugar que nos sea familiar. ¿Por qué? Porque la novedad nos desconcierta, la novedad nos tensa. Por eso Nicolás de Cuso decía, aprendemos comparando. Integramos lo nuevo con lo viejo. Y de esa manera consolidamos nuestros procesos cognitivos. Eso como para comenzar. Husserl se dio cuenta que lo primero que tenía que hacer era realizar un estudio pormenorizado acerca de cómo capta la conciencia y llega a estas dos categorías, que son palabras muy bonitas. Noema y noesis. Quizá esto es nuevo o relativamente nuevo para algunos de ustedes. Noema se puede entender o traducir como captación o captación intuitiva. ¿Qué es esto de captación intuitiva? Bueno, esto es algo que tiene que ver básicamente con nuestros procesos perceptuales, es decir, con nuestra capacidad de percibir los estímulos del mundo, esos estímulos que se revelan a través del gusto, del tacto, del sonido. De hecho, nuestros sentidos son la ventana a través de la cual adquirimos información del mundo, de una manera capital, digamos. ¿Mm? Esto para comenzar.
los procesos noemáticos son nuestra puerta de acceso a la realidad, la captación intuitiva del mundo. ¿Qué es lo que Husserl determina respecto a esta primera etapa en nuestro proceso de adquisición de conocimiento? Lo que va a suceder aquí es que, en definitiva, podemos llegar a ser conscientes del amplio espectro de problemas que tenemos en torno a nuestros procesos de captación del mundo. Por ejemplo, solo hablando del sonido, se sabe que el oído humano es capaz de percibir vibraciones sonoras, es decir, sonidos, que oscilan entre los 20 ciclos por segundo y los 20.000 ciclos por segundo. Vibraciones sonoras por debajo o por encima de este umbral son absolutamente ignoradas por nuestra capacidad auditiva. Ahora bien, esto significa que en el mundo no existen estímulos sonoros o vibraciones sonoras por debajo de los 20 ciclos por segundo o por encima de los 20.000 ciclos por segundo. No. Esto significa que nuestro oído está configurado solo para captar cierta porción de la realidad auditiva del mundo. Esto mismo ocurre también en la dimensión visual. En cuanto al espectro electromagnético, podemos ver solo un pequeño rango de la luz entre el infrarrojo y el ultravioleta, lo cual significa que no existan otros tipos de valoraciones visuales, sino que son para nosotros puntos ciegos. Esto mismo ocurre con el olfato, esto mismo ocurre con el tacto. ¿A dónde voy con esto? A que existen severos límites en cuanto a nuestra percepción de los estímulos del mundo. Entonces, claro, Husserl con esto no quería desanimar a nadie, ¿sí? Husserl con esto no quería arruinarle la fiesta a los investigadores, ni mucho menos. Lo que Husserl pretendía era explicitar estos problemas para poder establecerse desde cierta metodología que contemple estos problemas como parte de su abordaje de la realidad. Si nos acercamos un poco más a la comprensión de nuestros límites, nuestros procesos de investigación van a ser más y mejores. La siguiente etapa, llamada noesis, se puede traducir como integración significativa. Desde ya, ambas palabras, noema y noesis, poseen un amplio abanico de, vamos a decir, de formas de entenderse, pero desde la tradición husserliana, el enfoque hermenéutico que se le da es este. Noema, captación intuitiva; noesis, integración significativa. ¿Qué significa esto de integración significativa? Integración de todo aquello que captamos en la etapa noemática. Es decir, nuestros sentidos recogen parte de la información que el mundo revela ante nosotros y luego de recoger esta información pasamos a integrarla a nuestro propio bagaje. Decíamos que la etapa noemática trae ciertos problemas. La etapa noética también va a ofrecer algunos problemas. ¿Por qué? Porque todo aquello que está ligado a nuestros procesos de significación, y fíjate que los seres humanos somos seres significantes, es decir, nosotros tendemos a atribuirle diversos significados a todos esos estímulos que recogemos del mundo. Estos procesos de significación que constituyen algo completamente natural en los seres humanos no podemos dejar de significar las cosas,
no podemos dejar de interpretar los estímulos que recogemos del mundo, no podemos dejar de integrarlos con aquellos aspectos que ya forman parte de nuestro bagaje personal. Estos procesos de significación están limitados por algunos parámetros que tenemos que conocer. Por ejemplo, en los procesos de significación existe una situación particular que tiene que ver con el contexto, el tiempo y el lugar en el cual estamos situados. El bagaje cultural, la idiosincrasia, nuestra condición psicológica del momento. Todos estos elementos conjugados entre sí van a sesgar nuestra manera de significar un estímulo en particular. Es decir, si en este momento, digamos, estalla vamos a ver, imaginemos que todos estamos en un mismo recinto, que esta reunión no es virtual, sino que es presencial. Y de pronto escuchamos una detonación, un estallido a lo lejos en una avenida principal. Ese estímulo único, porque es un suceso, un solo suceso que se expone a todos los que formamos parte del aula, va a ser, en principio, recogido noemáticamente por cada uno de nosotros, porque tenemos un equipo perceptual que así lo va a realizar, pero luego el significado que le vamos a atribuir a ese estímulo va a ser diferente y va a depender de la situación particular, del contexto, del bagaje cultural, de la idiosincrasia y de la condición psicológica de cada uno. Por ejemplo, si uno de nosotros ha crecido en Ayacucho, ciudad peruana, en la década del 80, en el auge del terrorismo, probablemente lo que piense es, ese es un ataque terrorista. Alguien que creció en un contexto distinto puede que piense, no, eso no es un ataque terrorista, eso es simplemente juegos artificiales porque hace poco estuvieron celebrando el Año Nuevo. Alguien situado en otro contexto y, vamos a ver, regido por otro tipo de idiosincrasia, puede pensar, no, lo que sonó es simplemente el estallido de un neumático que seguramente pisó un pedazo de vidrio o un clavo en la avenida principal. No importa. El punto es que de acuerdo a cómo hemos constituido nuestra psiquis, en virtud de nuestros procesos particulares de significación, vamos a atribuir de diferentes significados a esos estímulos que recogemos de manera instintiva en la etapa noemática. ¿A dónde voy con todo esto? A que todos estos procesos están conjugados entre sí al momento de construir significados, conocimiento, cognición. Dicho de otra manera, tenemos una infinidad de problemas. Allí donde se articula nuestra comprensión de las cosas. Entonces Husserl dijo, no, yo no voy a hacerme de la vista gorda. Yo tengo que estudiar esos problemas. ¿Para qué? Para aportar de mayor rigurosidad a los procesos de investigación científica. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Alguien, si quiere, prenda su micro y dígame qué tenemos aquí. Bueno, son unas manos que, que han sido cortados algunos dedos, algunas falanges, y algunos todavía no lo han hecho. Muy bien. Eso me parece una descripción bastante objetiva de Camilo. ¿Mm? Yo diría que Camilo se cuidó bastante de no atribuirle a su descripción de un significado adicional. ¿Alguien se atrevería a ir un poco más allá en su descripción de esta escena y atribuirle algún otro significado? Mm,
quizá ha sido mutilada por un castigo, una forma de castigo. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Perdón que no te vi. Ah, Brenda. Brenda, muchas gracias por tu comentario. Fíjate que yo estaba esperando una respuesta de este tipo por parte de Brenda. Rodrigo, hay otra Eh, respuesta, perdona que te corte. Adelante, También por es favor. interesante. De parte de América, Mosquera dice, puede ser un accidente, una bomba, una mina o algo de eso, que también es interesante esta respuesta. Perfecto. Gracias, América. Celeste. Yo creo que comparto también la visión de Brenda, que es una especie de pronto de castigo, una cuestión que parte de una cuestión ritual, porque si uno se da cuenta, cada dedo está cortado como si fuera de manera, como decía, milimétrica o lo cortan en el mismo falange, ¿no? Y es curioso porque por lo menos una de las manos no tiene ningún dedo y la otra tiene solo 3. Así Entonces es. es como si, es extraño, sí, es una foto extraña. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por sus aportes. La verdad que me ayudan mucho. Ahora yo voy a pasar a compartirles la respuesta, porque para todo hay una respuesta. Acá tenemos a una persona que pertenece a la tribu Dani de Papúa Occidental. Esto está en Asia, cerca de Indonesia. En esta tribu tienen la creencia de que al mutilarse los dedos van a poder de alguna manera paliar el dolor por la partida de un ser querido. O sea, es una suerte de ritual a través del cual buscan liberarse de el vasto sufrimiento que les produce la partida de un ser querido. ¿Qué tenemos acá? ¿Nos animan a comentar? No se me pongan tan fenomenológicos todavía, chicos. Por favor, les pido que espontáneamente digan qué es lo que piensan. Porque así se estudia la experiencia. La experiencia se estudia monitoreando qué es eso que aparece en tu conciencia. Así se estudia la experiencia. Rodrigo, aquí América comenta un escupitazo en la cara, dice. Es un escupitazo en la cara, eso me queda completamente claro. Pero, ¿alguien se anima a atribuirle algún tipo de significado a esta escena? Hola. Quizá lo mío, Rodrigo. Ay, qué pena. Sí, a ¿Qué ver, tal? primero la opinión de John. A ver. Ah, listo, gracias. Pues yo también lo analizaría desde el punto de vista ritual, incluso simbólico, porque el sujeto que recibe el escupitazo, pues tiene como unas marcas que pueden ser como de pintura y tiene unos collares que también pueden estar asociados a algún rito simbólico de alguna comunidad. Y al lado de él, pues también hay otros miembros que pues también cumplen como las mismas características en la construcción de corporalidad en este momento, ¿no? Muy bien. Gracias. John, ¿no? John fue quien intervino ahora. Sí, señor. Gracias. Muy bien, gracias a ti, John. David, me parece que querías participar también. A ver, Rodrigo, sí, a ver, quizá mi opinión, no sea tan, fenomenológica, ¿no? Porque Dale, yo ya adelante. tengo una idea preconcebida, ¿no? De que es una tribu africana, ¿no? En la cual, es una especie de ritual en la que, tiene que escupir en la cara a algún iniciado, ¿no? Perfecto. Para ciertos aspectos culturales de dicha comunidad. Perfecto, perfecto, David. Muchísimas gracias. Rodrigo. Fíjate que... Sí, adelante. Sí, Rocío Núñez también comenta lo mismo, es parte de un ritual. Es parte de un ritual, perfecto. A ver, vamos a ver. Fíjate que el contexto como que se ha dado
para que ya desconfiemos un poco de la imagen. Pero creo, no puedo asegurarlo, pero creo que si esta imagen de pronto aparece en medio de tu vida cotidiana, cuando estás almorzando, trabajando, o yendo a la casa de tus padres, si de pronto aparece esta imagen, probablemente la interpretación que tú en ese momento hagas sea distinta. Digo que creo, no puedo estar seguro de ello. Pero ¿a dónde voy con esto? A que generalmente, al ser testigos de manifestaciones culturales que sean diferentes a cómo nosotros concebimos la culturalidad, este tipo de escenarios que distan mucho de lo que suele suceder en nuestra realidad civil, social, suele hacernos pensar que situaciones como estas deberían ser proscritas de la historia. Ciertamente lo que vemos acá es un ritual de la tribu Masái de África, en Kenia, que consiste en concederle bendiciones al prójimo a través de un recio escupitajo. O sea, lo que este caballero está haciendo es escupir toda su buena voluntad y sus mejores deseos a este su hermano o correligionario. Te aseguro que ahora que estamos un poco en modo fenomenológico podemos entenderlo, pero si nosotros nos aventuramos a vivir de cerca manifestaciones culturales como estas, probablemente nos sintamos un poco ofendidos, pensando este tipo de expresiones culturales deberían desaparecer porque no aportan mucho a la evolución de la cultura. Ciertamente existen costumbres muy raras a lo largo y ancho del planeta, en especial en aquellas etnias que no están plenamente integradas al mundo en términos de la globalización en el cual estamos todos insertos, en la cual estamos todos insertos. Lo que hace que pensemos que eso que no entiendo no debería de existir es precisamente lo que el gran Edmund Husserl va a llamar la actitud natural. Y acá sí que entramos en el terreno de la fenomenología propiamente dicha. La actitud natural consiste en pensar que sí tenemos acceso al noúmeno, a que sí estamos vinculados directamente con la realidad, a que nuestra perspectiva es la perspectiva adecuada. Y fíjate que hoy en día lo que se está configurando en términos culturales es una perspectiva adecuada. El mundo está tratando de constituir una perspectiva adecuada, de tal manera que la diversidad está desapareciendo. Si desaparece la diversidad, desaparece el mundo, tal y como debería ser entendido. Esta actitud natural que nos hace pensar, como decía Stockhausen, eso que no entiendo no debería existir. Eso que me genera tensión cognitiva debería desaparecer. Entonces, tenemos que, en virtud de una profunda investigación sobre la configuración de la conciencia, Husserl determina que estos dos parámetros, a partir de los cuales se consolidan los procesos cognitivos, es decir, los procesos de apropiación del mundo, a saber, noema y noesis, son el punto de partida para constituir a la vez un nuevo método de investigación. Pero me voy a detener en lo que dije hace un par de segundos, porque dije apropiación. Y acá me remito a lo que dijimos al principio. La fenomenología busca establecer la distinción entre realidad y fenómeno, entendiendo que la realidad no se revela directamente al observador. Lo que se revela ante nosotros, lo que nosotros conocemos, es el fenómeno, es decir,
No conocemos el mundo tal como es. Conocemos nuestra apropiación del mundo. Se dice que cada ser humano es un mundo distinto y nada es tan cierto, porque cada ser humano se apropia del mundo de una manera particular en función de sus propios, únicos e irrepetibles procesos noemático-noéticos. Esos procesos noemático-noéticos hacen que mi apropiación del mundo sea solo mía. Mi mundo es diferente del tuyo, pese a que partimos del mismo suceso, pese a que es el mismo noúmeno que se expone ante todos nosotros. Nuestra versión del mundo, o en palabras de Martin Heidegger, Eigenwelt, nuestro mundo propio es solamente nuestro. Como dijimos hace rato, nosotros no conocemos el mundo. Es decir, no conocemos el noúmeno, el mundo como entorno, como mero entorno natural. No. Ese es el principal objetivo de esta reunión. Entender, no aceptar necesariamente, pero entender esta perspectiva kantiana, husserliana. Nosotros no conocemos el mundo. Lo que conocemos es nuestra apropiación del mundo. Una apropiación que se articula en función de ¿qué? De procesos noemáticos y noéticos. Y en esos procesos noemáticos y noéticos imprimimos en el mundo nuestros propios caracteres. Hacemos del mundo nuestro mundo, un mundo adaptado a nuestra comprensión. Y por eso Kant va a decir, no conocemos las cosas como son, conocemos las cosas como nosotros somos. Repito, no conocemos las cosas como son, conocemos las cosas como nosotros somos. Nuestro mundo está impregnado de nosotros. Lo que recogemos del mundo pasa por el filtro de nuestra mismidad. Ese mundo que ya es de tu propiedad se convirtió en otra cosa. Desde ese lugar se tiene que entender que los procesos de investigación no pueden concebirse, por lo menos tan fácilmente, desde una universalidad. Los procesos de investigación, que en definitiva son procesos que vinculan una experiencia noemática, noética, de una u otra manera están contaminando el noúmeno. Estos datos que el mundo nos entrega quedan influenciados por nosotros mismos. Desde ese lugar, teniendo completamente claro esto, Husserl elabora el famoso método fenomenológico. O sea, ya quedó claro para él que realidad y fenómeno no es lo mismo. Ya quedó claro también para él cómo se articulan los procesos cognitivos. ¿Cuál es la estructura de la conciencia propiamente dicha? Conociendo esto, él propone un nuevo método de trabajo, basado ¿en qué? En sus famosas reducciones. ¿Qué son las reducciones? Bueno, como el nombre lo sugiere, las reducciones son dinámicas, psicodinámicas, diría, destinadas a reducir el volumen de elementos que hacen que nos alejemos de la información en su estado originario, de la información que el mundo nos concede. Si lo que dije es muy complicado, no te preocupes porque ahora lo explico de otra manera. Los seres humanos somos como Google. ¿Sabes cuál es la principal característica del Google? Y fíjate que el Google es un algoritmo basado en la inteligencia humana. La principal característica del Google es su proactividad. Es decir,
Si tú quieres realizar una búsqueda en Google, tienes que introducir algunos caracteres, tienes que teclear algunas palabras. Si te fijas, la mayoría de las veces, ni siquiera terminaste de introducir las palabras que constituyen la clave de tu búsqueda, y el Google ya te lanza una lista de posibilidades. Los seres humanos nos parecemos al Google. En realidad, el Google se parece a los seres humanos. Cuando algo se revela o intenta revelarse ante nosotros, generalmente lo que hacemos es anticiparnos. Tenemos esta inclinación a la proactividad. Nuestra psiquis empieza a elaborar productos que intentan dar respuesta respecto a esos estímulos que están tratando de comunicarnos algo. Y fíjate que en la actualidad, esta cualidad o esta característica de proactividad es muy cotizada. Se estima mucho que el sujeto tenga la habilidad de anticiparse a las cosas. Es mejor aquel que pueda elaborar un mayor volumen de elementos proactivos. Desde la perspectiva fenomenológica, eso no es así. Desde la perspectiva fenomenológica, eso no se valora. Al contrario, lo que buscamos es reducir ese volumen de elementos proactivos. Lo que queremos es limpiar esas anticipaciones del Google. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestra psiquis produzca respuestas en el tiempo justo en el que el mundo intenta comunicarse con nosotros, todo ese volumen de respuestas que constituyen nuestra proactividad, lo que hacen es alejarnos del mundo que intenta revelarse ante nosotros. Por eso, en fenomenología suele hablarse de prejuicio. El prejuicio es precisamente todo ese volumen de preconcepciones que saltan a nuestra experiencia en el preciso instante en que el mundo intenta revelarnos un dato. Volvamos al ejemplo del Google. Escribimos nuestra búsqueda buscando algo que no sabemos qué es lo que es, y el Google nos ofrece 20 opciones que nos incomodan. Y le decimos al Google, no te anticipes, espera a que introduzca los caracteres de mi búsqueda, porque todo lo que me estás anticipando no me sirve, no es lo que busco. De alguna manera, el mundo nos está reclamando lo mismo. El mundo nos está diciendo, tienes que reducir el volumen de presunciones. Tienes que reducir el volumen de prejuicios y preconcepciones. ¿Para qué? Para que pueda haber mayor intimidad entre nosotros. El mundo quiere intimar con nuestra conciencia, y los elementos disruptores, los elementos que van a generar una distancia, una brecha entre ese mundo que quiere intimar con nuestra conciencia y nosotros, son precisamente todos esos aspectos que el método fenomenológico nos invita a reducir. Ahora, esto significa que nuestra mente tiene que estar completamente vacía. No. La idea de la fenomenología no es proscribir o suprimir nuestros marcos referenciales, nuestros conocimientos previos, nuestro bagaje personal. No, porque no se puede. Hasta cierto punto, nuestros marcos referenciales constituyen nuestra identidad y no podemos dejar de ser quienes somos. Pero sí que podemos aprender a tomar saludable distancia de esos marcos referenciales que, de alguna manera, están generando cada vez mayores distancias
entre el mundo que quiere revelarse ante nosotros y nuestra conciencia. No sé si estoy siendo muy claro. De hecho, esta parte es un tanto compleja. El método a través del cual Husserl pretende llevar a cabo estas reducciones se conoce como epogé, epoché o epoyé. Palabra nueva probablemente para algunos de ustedes. Esto deriva de esta raíz griega epoqué, que significa suspensión. Esta voz griega, suspensión. Y fíjate que esta palabra es muy significativa, porque lo que buscamos, como dije, no es proscribir o suprimir nuestros propios marcos referenciales. Lo que buscamos es ponerlos en suspenso. Lo que buscamos es establecer un espacio virtual lo suficientemente amplio entre nosotros y el arribo de nuestras ideas para que en ese espacio se pueda revelar el objeto de una manera más íntima. Fíjate que sí, entre el objeto que busca revelarse y nosotros ponemos un amplio abanico de marco referencial, en definitiva, el conocimiento que tendremos de ese objeto va a ser mínimo, o por lo menos va a ser cuestionable. La idea es permitir que el objeto se revele de la manera más amplia posible a nuestra conciencia. Husserl llegó a la conclusión de que la dinámica adecuada para permitir que el mundo pueda revelar sus contenidos con mayor intimación ante la conciencia humana consiste en poner en suspenso nuestro propio conocimiento de las cosas. Husserl utilizaba la expresión poner entre paréntesis. Poner entre paréntesis ese mundo que busca revelarse ante nosotros. Otra manera de entenderlo, y me parece que con esto voy a ser quizá un poco más claro, es que tenemos que aprender, diría Husserl, a no enredarnos tanto con nuestro propio bagaje cultural. Tenemos que aprender el arte de tomar saludable distancia de nuestros propios marcos referenciales. Probablemente por eso el famoso filósofo Terence McKenna dijo en su momento: la cultura puede llegar a ser tu peor enemiga. ¿Por qué? Claro, mayor es el volumen de cosas que sabemos, probablemente menor sea nuestra apertura a la adquisición de nuevos conocimientos. Si el vaso está demasiado lleno, probablemente no haya espacio para más. Entonces, las reducciones, más que un proceso de aprender una dinámica, consiste en desaprender más bien dinámicas que han estado íntimamente involucradas en nuestra preconcepción del mundo. Acá me detengo, porque no sé si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, inquietud. Sí, Rodrigo, No Rocío sé si- Núñez creo que ha levantado la mano. Adelante, por favor. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Justo en esta parte me pongo a pensar un poco con relación a estas corrientes que hablan, no sé si estoy en lo correcto, pero quisiera que me ilustres al respecto. A ver, hay corrientes que hablan de regresar a nuestra niñez, a nuestro niño, para poder recibir lo que tú mencionas, ¿no? Permitir que el mundo se nos revele, permitir que nos llegue la información que el mundo tiene para nosotros, cosa que olvidamos justamente a través de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, y nos vamos alejando de esa conexión,
de ese poder recibir realmente lo que el mundo tiene para nosotros. ¿Te refieres tal vez desde algún punto de vista a esto, al hecho de que cuando nosotros somos niños, llegamos, digamos, con un bagaje, con información, pero la información que vamos a recibir de nuestro entorno realmente constituye la perspectiva desde la cual nosotros vamos a mirar el mundo, ¿no? No sé si esté en lo correcto. Gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Porque no te veo Rocío, aquí. Rocío Núñez, sí. Rocío, Sí, es que muchas tengo gracias. la luz justo encima, no sé. No, bueno, no te preocupes. Muchas gracias, Rocío, por tu intervención. A ver, lo que entiendo es que, de acuerdo a las corrientes que has citado, quizá lo que el niño tiene, y que en cierta manera hemos perdido los adultos, es la capacidad de asombro. ¿Por qué? Esto es algo que va transaccionándose con el tiempo. Vamos despojándonos de nuestra capacidad de asombro para abrazar una cierta inclinación hacia las certezas. En eso consiste más o menos la dinámica de convertirse de niño a adulto. Nos despojamos de las dudas, nos despojamos del juego, nos despojamos hasta cierto punto de los procesos exploratorios para abrazar algo así como una garantía en el conocimiento, una certeza. Yo no estoy criticando eso, simplemente me limito a describir lo que me parece es lo que sucede. La fenomenología probablemente se pueda entender como una invitación a retomar esa cualidad infantil del asombro, pero sin llegar a suprimir al adulto. Porque no podemos dejar, como dije hace rato, de tener un marco referencial. No podemos renunciar al conocimiento ya adquirido, pero sí que podemos distinguirnos de esos datos. Les voy a poner un ejemplo que se utiliza mucho para entender cómo se vincula la fenomenología con la psicoterapia. ¿Por qué se le entrena al psicoterapeuta en fenomenología? ¿O por qué es deseable entrenar al psicólogo o al psicoterapeuta en fenomenología? Porque muchas veces los procesos de investigación científica ligados al quehacer psicológico, a la labor psicoterapéutica, están basados más en hechos concretos que en observación espontánea, que en asombro. De tal manera que si nosotros vemos en nuestro paciente un conjunto de datos que nos invitan a formar un perfil diagnóstico, en ese momento reemplazamos al paciente por un modelo psicopatológico. Decimos, Carlos Pérez dejó de ser Carlos Pérez para convertirse en un maníaco depresivo. O en un paciente de trastorno límite de la personalidad. Paso a concederle un rótulo, desde el cual voy a incurrir en una suerte de falacia del hombre de paja. Ya no eres tú con quien me relaciono, sino el modelo clínico a través del cual yo voy a pasar a articular mi intervención profesional. Te cambio por una teoría. De nuevo, no estoy criticando la labor psiquiátrica, psicológica o lo que fuere. Estoy describiendo qué es lo que suele suceder. Eventualmente es válido que, en definitiva, se articulen perfiles diagnósticos. Es válido llamar a una psicopatología por su nombre propio, pero a lo que voy es que en los procesos de investigación científica suele suceder que el investigador pierda de vista al objeto al cual busca remitirse
por prestar más atención a toda esa plétora de posibilidades cognitivas que constituyen sus marcos referenciales. Dicho de otra manera, el psicoterapeuta muchas veces pierde de vista a su paciente para enfocarse en una teoría sobre su paciente. Y eso, en definitiva, va a significar una baja significativa en cuanto a la relación con el paciente. Es por eso que, como dije, al psicoterapeuta se le entrena en fenomenología para que, como dije, no deje de considerar sus propios marcos referenciales, no deje de abrazar los modelos teóricos que constituyen su perfil profesional. Pero hay una diferencia entre los modelos teóricos a partir de los cuales elaboro mi praxis profesional y lo que soy yo como un sujeto observador del mundo. Ese mundo que intenta revelarse ante mi experiencia en la forma del relato de mi paciente. Por eso es que el célebre psicoterapeuta estadounidense Irving Yalom decía: lo primero es el vínculo en psicoterapia. Lo primero es el vínculo. No la técnica, no el diagnóstico, no la clínica. Lo primero es el vínculo. No perder de vista al ser humano que porta, que tiene dolencias psíquicas. Entonces, volviendo a la EPO-G, lo que implica la suspensión del juicio, lo que implica el tomar distancia de nuestro propio bagaje, de nuestros propios marcos referenciales, de nuevo, no suprimirlos. Yo creo que esta es la parte más complicada del estudio de la fenomenología. Porque uno piensa, ya, ¿y cómo llevo a cabo esto? O sea, ¿en qué libro aprendo a llevar a cabo la EPO-G? Bueno, no sé si esa sea una pregunta que se hayan hecho ustedes. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la EPO-G, me compré varios libros de fenomenología, todos son muy interesantes, pero no me decían mucho. Un profesor me dijo: la EPO-G tiene más de budismo zen que de teoría husserliana. Acércate un poco a eso. Si te suena muy esotérico, tranquilo que voy a justificar lo que estoy diciendo. Existe un atributo que como cultura humana estamos empezando a perder de vista. O sea, una cualidad psíquica que estamos empezando a perder como cultura humana porque no la estamos cultivando. Este atributo se llama la contemplación. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es la capacidad de mirar sin pensar. Absorberse en el mensaje. Contemplar significa plena absorción, plena atención. En el yoga, por ejemplo, se trabaja mucho la absorción, la contemplación. Hay una categoría sánscrita para eso, dharana. Dharana significa precisamente atención plena. Fíjate que actualmente la psicología moderna utiliza algunos elementos del yoga y del budismo zen para intentar reconciliar al paciente con este atributo originalmente perdido, que es la contemplación. ¿Te suena el famoso mindfulness? Que es en realidad una denominación moderna para lo que es el zazen tradicional del budismo tibetano. La capacidad de absorbernos en el instante. Lo que implica que cuando el mundo, en la forma, ya sea de un estímulo sonoro, visual, olfativo o lo que quieras, cuando el mundo intenta revelarse ante nosotros,
El reto consiste en circunscribirse al instante mismo, dejando un espacio entre el arribo de nuestros marcos referenciales y el estímulo propiamente dicho. Pero esto toma tiempo, es un entrenamiento. La fenomenología es un entrenamiento, no es tanto un proceso de capacitación intelectiva, es un entrenamiento. Uno de los aspectos que va a surgir en función de la práctica constante y sostenida de la EPOG es la levedad del observador. Dicho de otra manera, y no sé si estoy siendo claro, pero existe un fenómeno, y aquí vamos a hablar un poquito de análisis psicológico de masas, existe un fenómeno que hoy en día es muy común en el marco de la convivencia comunitaria. Este fenómeno consiste en que la opinión de una persona respecto de un tema suele ser llevada al plano personal muchas veces. Esto en el marco, por ejemplo, de la interacción laboral. Si yo tengo una idea y la comunico en una reunión de estatus laboral y una persona dice algo en contra de la idea que estamos exponiendo, es muy probable que nosotros asumamos eso como un ataque personal. Es muy probable. Existen casos un poco más graves que otros, en cuanto a que eso puede malograrnos completamente todo el día y formarnos una opinión muy negativa de la persona que no nos atacó a nosotros, atacó nuestro argumento. Y no tiene nada de malo atacar el argumento del otro. Atacar en el buen sentido de la palabra. Decir algo que de alguna manera se oponga a la idea que intento establecer. Entre otras cosas, la EPOG te puede ayudar a no incurrir en esa mala praxis de tomar como un ataque personal lo que se dice de una idea que tuviste. Desde ya eso a mí me parece fascinante. Me parece supremamente interesante poder llegar a ese estado psicológico de levedad, desde donde el mundo no está conspirando contra mí. Ahora, tratemos de llevar algunas de estas consideraciones al plano de la investigación científica, donde no todo está dado por sentado, donde existe la posibilidad de pasar rigurosa revista a cada aspecto que no solo no conocemos, sino que probablemente hayamos asumido que ya conocemos. No sé si estoy siendo claro hasta acá, o si tienen algún otro comentario antes de pasar a la siguiente reducción. Muy bien. ¿Dónde se aplica la EPOG? Porque estamos hablando del método fenomenológico. ¿Dónde se aplica la EPOG? ¿EPOCHE, EPOYE o EPOQUE? ¿Dónde se aplica? Esto que hemos descrito como una suerte de dinámica psíquica. Esto que hemos descrito como el resultado de un entrenamiento riguroso. Digo, dinámica psíquica, porque cuando nosotros nos interrelacionamos con los distintos eventos del mundo, es nuestro psiquismo el que, vamos a ver, constituye nuestra puerta de acceso hacia la comprensión de las cosas. A lo que le llamo dinámica psíquica es a un ajuste que vamos a realizar en nuestro abordaje de las cosas. La EPOG, como método, como dinámica, se aplica en la etapa noemática.
La epogé se aplica en la etapa noemática. Ya habíamos dicho que noema o etapa noemática es esa instancia en la que recogemos información del mundo, información sensorial. La epogé se aplica en la etapa noemática. La segunda reducción, como parte del método fenomenológico, la constituye la reducción eidética. ¿Qué es esto de la reducción eidética? La reducción eidética puede entenderse como una descripción rigurosa. Aquí voy a introducir un concepto que probablemente sea nuevo también para alguno de ustedes. Es el concepto de hermenéutica. ¿Qué cosa es hermenéutica? De hecho, en el documento que hemos compartido, si tuvieron ocasión de leerlo, se habla un poquito de hermenéutica. Si nos remitimos un poco a la historia, a la mitología griega, Hermes es el mensajero de los dioses, aquel que va a decodificar el mensaje de los dioses. Y de hecho, hermenéutica significa interpretación. Pero la fenomenología va a remitirse a un tipo particular de interpretación, a una hermenéutica distinta. Generalmente nosotros entendemos hermenéutica como explicación. Generalmente entendemos interpretación como explicación. Es decir, interpretar significa que yo te voy a explicar eso que tú quieres que interprete. En fenomenología, la hermenéutica asume un significado un tanto distinto. La interpretación ya no es un proceso explicativo, sino que es un proceso descriptivo. La hermenéutica, desde la fenomenología, no es un proceso connotativo, sino denotativo. Describe el mundo. Y así como la contemplación es un atributo cultural que estamos perdiendo, la descripción constituye otro atributo cultural que como cultura humana estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos más orientados a abrazar el paradigma de lo explicativo. Porque es más cotizado aquel que explica que aquel que describe. Porque la explicación es algo que suele tener mayor ventaja en nuestros procesos de interacción comunitaria y laboral. De hecho, nos sentimos tranquilos cuando alguien nos explica algo, pese a que no necesariamente esa explicación sea la verdad última respecto a lo que necesito saber. Pero siempre estamos tentados a abrazar lo explicativo más que lo descriptivo. La reducción eidética busca realizar un segundo ajuste. ¿En dónde? En nuestros procesos interpretativos, cambiando el paradigma de la explicación por el paradigma de la descripción. Es decir, la reducción eidética se constituye como un riguroso proceso descriptivo. Dicho de otra manera, tenemos que entrenarnos para retomar el arte de describir el mundo. Situación que hemos dejado de cultivar por abrazar el paradigma de la explicación. ¿Y dónde se aplica la reducción eidética? Si la reducción epogé se aplica en la etapa noemática, la reducción eidética se aplica en la etapa noética. ¿Te acuerdas que dijimos que Husserl había estudiado que todos los procesos de la conciencia comienzan con
la etapa noemática, la percepción sensorial del mundo, y terminan en una etapa significativa, noética. Pues bien, el método fenomenológico consiste en aplicar la epogé a la etapa noemática y la reducción eiética a la etapa noética. ¿Cómo? A través, en el caso de la etapa noemática, de la absorción de la atención respecto al suceso, de la plena atención en el instante, situación de la cual estamos culturalmente muy alejados. Hoy en día, nuestra atención no está circunscrita al instante, y por eso es tan importante la filosofía. Kierkegaard decía, la eternidad está en el instante. La eternidad no está en el futuro. El ser humano no está en el pasado. La célebre Victoria Santa Cruz dijo, el principal compromiso del ser humano consiste en estar presente, en remitirse al acto. Y fíjate que en el acto es donde se configura la actitud. El instante convoca al individuo, pero en función de cómo estamos, digamos, situados histórica y culturalmente, nuestra atención no está muchas veces puesta en el instante. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del psicoterapeuta y su paciente. Cuando el psicoterapeuta no está en el instante, el psicoterapeuta deja de estar en el instante cuando deja de prestar atención minuciosa y rigurosa al relato de su interlocutor para pasar a atender esas preconcepciones que su mente va generando como respuestas a lo que su interlocutor está diciendo. Es decir, esas teorías que voy elaborando mientras te escucho. Esos modelos que intento hacer que se adapten a tu discurso. En ese momento en el que estoy más presente en la revisión de mis marcos teóricos, dejo de circunscribirme al presente. En ese momento renuncio al instante. En ese momento me alejo de la realidad. ¿Dónde está la realidad? La realidad está en el paciente. El mundo que quiere revelarse íntimamente ante mí como observador se termina convirtiendo en un segundo plano, porque el primer plano yo se lo concedo a el arribo de mis marcos teóricos, porque el primer plano se lo concedo a mi propia voz, porque mientras tú hablas también mi voz está sonando y yo le presto atención primigenia a mi propia voz, porque yo soy el que sé, porque yo soy el profesional, porque mi opinión es la que prima, porque tú eres un objeto de estudio. La fenomenología te invita a desaprender todos esos modelos. En principio a decirte, el otro no es un objeto de estudio, el otro es el mundo que está intentando revelarse ante tu conciencia. Pero es preciso que prestes atención. Si no sabes prestar atención, aquí está el método. Haz epogé. Hacer epogé significa remitirse al presente. Hacer epogé significa habitar el instante. Hacer epogé significa hacer caso al llamado, a esa convocatoria
que está tratando de invitarte a estar allí. Y en segundo término, una vez que el mundo haya donado todos los datos al observador, el método nos invita a poner en suspenso todos los modelos explicativos que soy capaz de desplegar para pasar a realizar una rigurosa descripción, para pasar a realizar una hermenéutica distinta. Pero para poder, digamos, entrenarme en esta hermenéutica, así como en el caso de la epogé, para poder entrenarme en la epogé es preciso que yo cultive la contemplación. Para poder entrenarme en la reducción eidética es preciso que me entrene en la descripción. ¿Cómo me entreno en la descripción? Bueno, yo tengo acá un poema. No es un poema, es un escrito, un texto de Julio Cortázar. Permítanme que lo ponga por acá. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Ahí dejé de compartir, Paris. ¿Podrías darme la... A ver, Rocío tiene la mano levantada. No sé si Rocío querías participar. Muy bien. Ya, Rodrigo. Listo. Este es un texto de Julio Cortázar llamado Instrucciones para subir una escalera. Lo voy a leer y luego espero que se entienda por qué estoy leyendo este texto. Es bastante humorístico, pero yo creo que nos va a ayudar a reflexionar en torno a cómo hemos ido perdiendo sistemáticamente la capacidad descriptiva como cultura humana. ¿Por qué? Por abrazar el paradigma de lo explicativo. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular. Conducta que se repite en espiral o en línea, quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre pie y pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie.
Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Julio Cortázar. Entonces es humorístico. ¿Qué es lo que Cortázar hizo? Cortázar acaba de hacer una descripción fenomenológica del acto de subir una escalera. Es humorístico. Uno dirá, ¿y para qué me sirve? ¿Es solo literatura? No es solo literatura. Bueno, puede ser solo literatura si así lo ves. Desde este lugar podemos decir que este texto de Cortázar nos está invitando, en cierta manera, a tomar conciencia de lo mucho que nos hemos alejado de la objetiva descripción de las cosas. Para tomar conciencia de cómo hemos abrazado de una manera intensiva y sistemática el paradigma de lo explicativo. Y cuando abrazo lo explicativo, me alejo de las posibilidades que están fuera del perímetro de lo que se explica. Porque una respuesta tiende a ser un acto constrictivo, mientras que una descripción o una pregunta es un acto de apertura. La filosofía, por ejemplo, no es una disciplina que esté centrada en respuestas. La filosofía se remite a preguntas y muchas veces también a descripciones que nos invitan a ampliar el abanico de nuestra comprensión del mundo en función de una hermenéutica nueva. Entonces, recapitulando. Fenomenología. La fenomenología es el método que nos invita a situarnos en una adecuada distinción entre realidad y fenómeno, entre noúmeno y fenómeno. Es decir, la fenomenología nos invita a tomar conciencia de que no es lo mismo el mundo que se revela ante nosotros del mundo del cual nos apropiamos. Y desde ese lugar podemos, en función del análisis de nuestra experiencia, acercarnos un poco más a la comprensión de las cosas. Se puede decir mucho más. Por ejemplo, que la fenomenología existencial, la cual es aquello que estamos tratando de difundir desde CEFEX, es algo que se aleja un poquito de la perspectiva de Husserl y que se acerca más bien a la perspectiva fenomenológica de Heidegger o de Max Scheler. Pero eso es un tema que lo vamos a ver luego. El método que acabo de compartirles, el método husserliano, se aplica tanto a la fenomenología husserliana como a la fenomenología heideggeriana. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, consulta o comentario. Podemos cerrar acá mi participación para pasar a darles la palabra a todos ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, ¿no? Por la gran ponencia. Espero que hayan algunas preguntas. Sí, Paris, adelante, por favor. Gracias por la gran ponencia y la clase que nos ha dado el día de hoy. Quienes quieren hacer sus preguntas, pueden activar su micro libremente o escribir por el chat. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Joseph, adelante, por favor. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho, la verdad, porque cuando uno tiene hambre de conocimiento, de cosas importantes, de cosas relevantes, pues, estar apartado de toda esa literatura vacía y cosas que no se acercan a la verdad.
escuchar esto es realmente pues muy, ¿no? Es como que algo que te siembra, que te hace despertar a la vez. Y realmente estoy satisfecho por esta presentación, por todo lo que se ha explicado, sobre todo esa parte en donde, bueno, pues la realidad así como tal, ¿no? Hay un fenómeno y la experiencia del hombre, intentar acercarse a esa parte de la realidad es una cosa potente, ¿no? Que, bueno, recién estamos ahorita aprendiendo. Y realmente está muy bueno. Y está buena esta primera parte. Eso quería decirles. Y gracias. Gracias, gracias, Gracias. Joseph, te agradezco, te agradezco. Bueno, espero haber sido tan claro como Joseph dice. La verdad no lo sé. Si tienen alguna pregunta, consulta, inquietud, Lourdes y Rocío adelante. tienen la mano alzada. A ver, hay que darles paso. Adelante, Lourdes, por favor. Gracias. Primero me gustaría comentar que a mí, bueno, soy ajena a la terminología que ustedes manejan. Por ejemplo, me hizo mucho ruido esto de dinámica psíquica, psicodinámica, porque yo desde mi disciplina habría dicho algo así como que es un imperativo metodológico, ¿no? Lo de la epoge y la reducción eidética. Y mi comentario va hacia esta aclaración, rescatar lo subjetivo, y quisiera pedirle si me pudiera aclarar, porque pareciera que en lo que usted nos comentaba existe como una división entre como algo así como un mundo interior, así como lo de Descartes, un mundo interior y una realidad objetiva. Y de acuerdo a mi lectura de la fenomenología, de la propuesta de la fenomenología husserliana, no existe esta división como tal, o sea, más bien es algo que se quiere superar porque, de acuerdo a mi lectura, la realidad dice, o sea, la realidad es una y hay como diferentes puntos de vista, pero es de una misma realidad. Y entonces lo que busca la fenomenología con lo que yo llamaría un imperativo metodológico es darse cuenta de que hay una visión coartada de la realidad y que la forma de tener una perspectiva más completa de todas estas aristas, pues es a través de una epoge. Pero sí, mi solicitud es sobre esta aclaración de si usted considera que sí hay esta como división de un mundo interior y un mundo externo, o más bien se refiere a que es una misma realidad. Gracias, Lourdes. Muy interesante lo que compartes. Aquí tendría yo que hacer una aclaración, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo no nos permite poder ahondar mucho más. Nosotros somos o intentamos ser cultores de la fenomenología existencial, que es una propuesta que parte de una crítica del sistema husserliano. Lo que pasa es que primero teníamos que hacer una introducción a la fenomenología trascendental husserliana. El punto es el siguiente. Pensadores de la, digamos, de la línea de Heidegger van a acusar a Husserl de idealista. Husserl pretende, en función del método fenomenológico, llegar a la cosa en sí. De hecho, el grito de los fenomenólogos husserlianos era el famoso "zu den Sachen selbst", vamos a las cosas mismas. La pretensión es bastante interesante. Heidegger va a decirle a su maestro, yo tengo que dar un paso al costado, porque no es posible remitirse a la cosa en sí. Porque así como existe un mundo como entorno natural que no está separado del sujeto, nuestra experiencia de ese mundo siempre es contextual. Nuestra experiencia de ese mundo siempre es incompleta. Dicho de otro modo, no podemos remitirnos a la cosa en sí. Y esto no constituye una dicotomía, simplemente una distinción. Existe un único mundo, pero también existen distintos observadores de ese único mundo.
Entonces Heidegger, para cerrar un poco esta idea, no va a remitirse a esta idea originaria de la fenomenología trascendental por el cual el sujeto puede trascenderse a sí mismo para circunscribirse a la cosa en sí. Lo que Heidegger va a decir es, lo que tenemos que hacer es estudiar la experiencia de tomar ciertas partes de ese mundo y convertirlas en nuestro mundo propio. El estudio de la subjetividad consiste en eso, en el análisis riguroso respecto a cómo me estoy acercando a la realidad. Esa realidad que, en cierto sentido, es inaprehensible para el sujeto, puede llegar a ser conocida parcialmente en función de cómo investigar mis propios procesos de apropiación del mundo. No sé si esto te dé alguna idea, Lourdes. Sí, gracias. Le agradezco la respuesta. Y otra duda que no sé qué tan pertinente sea externar es, bueno, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, la propuesta de todas las fenomenologías en esto de la reducción fenomenológica del tipo que sea, entiendo que es como que comparte un poco con la epoge, esta puesta entre paréntesis, poner ¿cómo había dicho usted? Bueno, sí, está puesta entre paréntesis, pero ¿cómo una ciencia particular, en este caso la psicología clínica, hace uso de la fenomenología, entiendo como método, cuando la propia fenomenología, bueno, desde que surge, dice así como, yo pretendo apartarme y estoy en contra de la mayoría, más bien de todas las ciencias particulares, porque las considero reduccionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo una ciencia particular y ya, pues sí, fundamentada, ¿no? Ella misma con su lenguaje propio y sus precomprensiones y sus presupuestos que todas las ciencias necesitan para operar, cómo toma la fenomenología para hacer un diagnóstico clínico cuando la fenomenología le exige que ponga entre paréntesis, que haga epoge de esos supuestos para el diagnóstico, para el análisis clínico. Gracias, Lourdes. La fenomenología no trabaja en el diagnóstico clínico. O sea, la fenomenología orientada a los procesos terapéuticos no trabaja en el diagnóstico clínico. La fenomenología intenta aportar elementos que, en cierta manera, puedan complementar lo que el diagnóstico clínico va a ofrecer como dato. O sea, en ese sentido, la reducción que sí denuncia la fenomenología es que el profesional se centre específicamente en el dato proporcionado por el diagnóstico clínico. La fenomenología invita a que el profesional dé un paso más allá y que confíe también en su capacidad de observar eso que desde una perspectiva eminentemente técnica le está siendo entregado como una respuesta, como un paradigma explicativo. Por ejemplo, si nos limitamos a concebir al paciente diagnosticado con psicosis esquizofrénica como un diagnóstico clínico cerrado, de tal manera que su discurso pasa a ser parte de esa fenomenología que es el diagnóstico clínico, nos estamos apartando de la posibilidad de acercarnos a la persona que intenta comunicar un signo. Y yo como significante voy al mismo tiempo a renunciar a la posibilidad de formar parte del interpretamen de la persona como signo para remitirme específicamente a los procesos que me convocan a hacer interpretamen de un dato que es el diagnóstico clínico. Dicho de otra manera, para facilitar un poco lo que acabo de decir, el fenomenólogo, es decir,
el psicoterapeuta o el psiquiatra o el psicólogo clínico que esté enfrente de un caso clínico, como el de una psicosis esquizofrénica, en el caso de un psiquiatra, digamos, el análisis fenomenológico invita a que el profesional no deje de considerar el relato de su consultante como parte de los datos relevantes para acercarse al estudio del caso. No sé si eso te dé algunas luces, Lourdes. Ah, y no te escuché, disculpa. Rodrigo. Muy bien, gracias Lourdes también por preguntar. Acá en el chat también escribe Dafne Rupa, dice, ¿la fenomenología se aplicaría en la terapia propiamente? No sé si es pregunta o es, bueno, una opinión. Tu audio, Rodrigo. Gracias, Paris. La fenomenología puede integrarse en la terapia como método, en el caso de la logoterapia frankliana, por ejemplo, pero la fenomenología también es concebida como una forma particular de terapia. Acá tendríamos que hablar de la terapia existencial, fenomenológica y hermenéutica, que no solo concibe la fenomenología como método, sino como un punto de partida para el análisis del paciente. Pero sí. Gracias por la respuesta, Rodrigo. A ver, bueno, ya estamos sobre la hora, ¿no? Creo que no hay ni una pregunta más, ¿no? Bueno, agradecerte de antemano, Rodrigo, por esta clase magistral que nos has regalado el día de hoy, ¿no? Bueno, comunicarles, ¿no? Que la siguiente clase va a ser el 29 de enero, igual a la misma hora, por lo que alguien escribe. Ah, ya. Bueno, Daphne nos dice, sería una herramienta entonces. Gracias, dice. Excelente. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Comunicarles que el siguiente tema que vamos a abordar el 29 de enero a las 7 es fenomenología y paradigma del sentido. Igual, por Zoom, ¿no? Nos esperamos así puntual y así también interactivos, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo les diría, ¿no? Para culminar. ¿De repente tienes algunas palabras más de cierre, Rodrigo? Para ir terminando. ¿O alguien quiera dar una opinión? Ari, sí, permíteme un momento, por favor. Ya. Genial. De todas maneras, para que no solamente esto quede, digamos, conocimiento teórico, sino, como bien decía Rodrigo, esto de la fenomenología como método exige una práctica constante para formarte. Hay que pasar ciertos materiales para que vayan también trabajando esto, ¿no? Por ejemplo, imágenes, lo que hace Rodrigo, textos, donde pongan en práctica de pronto esta actitud fenomenológica, sin tanto contaminarlo con lo explicativo, como decía Rodrigo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo les comparto una imagen, es exclusivamente para describir lo que ve en la imagen. ¿Cómo contamino? Cuando yo empiezo a suponer, ¿no? Posiblemente es porque ella ha sido golpeada, posiblemente por esto, por aquello. Entonces, eso contamina lo que realmente se nos está ofreciendo, lo que realmente se está mostrando, ¿no? Entonces, eso tenemos que trabajarlo. Con eso, Rodrigo quiere explicar, poner entre paréntesis nuestros prejuicios, nuestros preconceptos. Es cierto, no nos podemos desprender de aquello, pero al momento de evaluar y de describir, no hago uso de eso, sino lo que realmente estoy observando, describo. Posterior a eso, recién puedo quizás cotejar, posiblemente se va esto o aquello, ¿no? Pero al momento mismo de conocer la realidad, evito contaminarla. Básicamente hay que entrenarnos en eso, para no contaminar la realidad que se nos está mostrando. Porque con lo que decía Lourdes también y Rodrigo, ¿no? Es difícil nosotros apropiarnos de la realidad nos supera, es imposible. Podemos conocer porciones de la realidad, que también ingresan a nosotros en forma de representación, en base a nuestra experiencia, como decía Rodrigo.
a nuestra subjetividad ingresa en forma de representación de esta realidad del cual no puedo apropiarme del todo, no puedo. De una parte de esa realidad me apropio, no de todo. Y al apropiarme, con mi experiencia, ingresa a mi conciencia en forma de representación de esa realidad del cual yo me estoy apropiando. ¿Ya? Entonces vamos a trabajarlo así con materiales para que puedan ir practicando también el EPOYE. Practican la descripción y el no contaminar. Entonces, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Entonces, Rodrigo, si tienes algo más para cerrar, de mi parte eso es todo y agradecido nuevamente. Gracias, Joel. Me parece que lo explicaste muy bien. Claro, entiendo que es desafiante intentar llevar estas consideraciones a la praxis, sobre todo porque me parece que el arraigo de nuestra conciencia a los paradigmas modernos, cuando hablamos, por ejemplo, del paradigma de lo explicativo o de la proscripción de la contemplación, hacen que sea bastante difícil poner en práctica este tipo de dinámicas. Yo les sugiero un ejercicio que es bastante sencillo. Traten de escribir, ya bueno, lo pueden hacer en casa. Traten de tomen un papel y un lápiz, o un lapicero, lo que quieran, y describan qué es lo que pasa, por ejemplo, en una corrida de toros. En 100 palabras, ¿qué es lo que pasa? Ponga un video de una corrida de toros y describa qué es lo que está viendo. Algo importante, porque acuérdate que la fenomenología es el análisis de la experiencia y es el análisis de cómo se suscita la experiencia en la conciencia individual. Algo importante es que no piense demasiado en lo que va a escribir, que deje que su conciencia despliegue la habilidad descriptiva que en este momento usted tiene, para monitorear cuán cercano o lejano está usted del cultivo de la descripción, de esta hermenéutica que la fenomenología promueve. Luego, revise su escrito, revise su descripción. Si usted encuentra categorías de orden afectivo, como por ejemplo decir que hay alguien que está torturando a un animal, en ese momento usted se aleja del paradigma descriptivo y abraza lo explicativo. Si usted al momento de describir, por ejemplo, una pelea entre policías y civiles, dice que hay una persona que está agrediendo a otra, o dice que hay una persona malvada que está pegándole a otra, también usted se aleja del paradigma descriptivo. Eventualmente, es cierto que una persona, en el contexto de una pelea entre policías y civiles, eventualmente es posible que haya alguien agrediendo malamente a otra persona. Pero eso es algo que no debemos considerar en nuestro primer abordaje. Lo que tenemos que intentar hacer es una descripción objetiva, supremamente rigurosa, descriptiva, como lo hizo Cortázar con La Escalera. En la medida que podamos entrenarnos para realizar rigurosas descripciones en un corto plazo, vamos a abrazar la hermenéutica fenomenológica. Bueno, eso era todo. Les quiero agradecer a todos por su atención, por su generosidad. La verdad, me he sentido muy a gusto de compartir estos temas con todos ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Estamos acá para todos ustedes. Seguimos atentos de todos sus aportes y sus comentarios en el chat. Si tienen alguna mención final que hacer, bueno, no tenemos ya mucho tiempo, pero no quisiera quedarme con la última palabra. Adelante, por favor. Sí, a ver, bueno, ante todo, buenas noches con todos. Yo soy David Andrade y voy a estar a cargo de la siguiente sesión que va a haber, ¿no? Y para ello voy a pedirles que repasen los conceptos que nos ha brindado Rodrigo sobre fenomenología, porque vamos a ver lo que es la fenomenología de los afectos de Scheller,
¿no? Entonces se va a requerir sí que tengan los conceptos previos, ¿no? Básicos de lo que es fenomenología desde Husserl. Bueno, sin nada más, despedirnos, ¿no? Y agradecer a Rodrigo por la gran ponencia que tiene el día de hoy. Gracias. Y gracias a todos también por estar presentes. Gracias. Bueno, entonces ya creo que, sin más que decir, ya vamos cerrando. Entonces, nos vemos el 29 de enero a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo también por el WhatsApp el material que sigue. También, bueno, también para que se pueda desarrollar, ¿no? Hay cualquier inquietud, duda, opinión, ¿no? Frente al tema. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo a todos.